Acá me va a llegar la notificación. ¿Ya? Hola a todos. En este nuevo... Ya, un saludo a todos los que están mirando en internet el estudio. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan. Ya hablando en serio, ya. Déjense de broma, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por el estudio y gracias por lo que vamos a aprender de tu palabra. Abre nuestro corazón. Abre nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estábamos hablando en el auto acerca de ese texto que tantas veces se repite: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el concepto, la palabra que aparece ahí de oír, no significa el acto de escuchar un sonido, sino la actitud de responder a una orden verbal, ¿no? Es decir, es como cuando tú entras al cuarto y le dices a tus hijos, ordenen el dormitorio, ¿no? Y luego regresas y has visto que no lo han ordenado. La pregunta es, ¿te escucharon o no te escucharon? No. ¿Te oyeron o no te oyeron? O sea, físicamente te oyeron, pero la actitud de no obedecer, tú agarras y le vas a decir, ¿es que no me escucharon o qué? Esa es la palabra que dice en la Biblia cuando dice que tengan oídos para oír, que oigan. Y lo dice los que tengan oídos para oír. Quiere decir que no todo el mundo. Puedes escuchar la palabra de Dios, puedes escuchar los mandatos de Dios y aún así no obedecer. Aún así no obedecer. Por eso es que cuando la Biblia dice el que tenga oídos para oír, que escuche, ¿no? Porque hablábamos con Lucita en el auto de que podemos estudiar la palabra, aprender mucho de la palabra y entra por acá, sale por acá. No queda nada. Y hay gente así en la iglesia. Hay gente que escucha, pero para ellos no hay un compromiso con lo que han escuchado. Simplemente son palabras que se las lleva el viento, ¿no? Ojalá nosotros tengamos oídos para oír, ¿no? Muy bien, nos vamos al Evangelio de Juan. La semana pasada empezamos con el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. 1 y 2 en realidad. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien. No vamos a repasar esto, vamos a entrar de frente a los versículos 3. Primero el versículo 3 hasta el 5. ¿Lo tienen todos? Juan, capítulo 1, versículos 3 al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 3, nuevamente hay esta afirmación de Jesucristo que lo coloca como Dios, ¿no? Probablemente en nuestro sistema, en este nivel de vida en el que nos ha tocado vivir, nos sea un poquito complicado entender cómo es posible que Jesús sea el Dios creador y al mismo tiempo ser el Hijo que vino a tomar parte en esta tierra. Nos es difícil entenderlo porque nosotros vivimos en un mundo donde nos manejamos con 3 líneas: espacio, tiempo y materia.
Para nosotros es imposible que una misma materia, que dos materias ocupen el mismo lugar, porque estamos acostumbrados a pensar que una materia ocupa un lugar y la otra materia ocupa otro lugar, ¿no? Pero cuando hablamos de Cristo, obviamente hay cosas de Él que nos indican que Él no solamente es Dios, pero Él es creador de la tierra. Vamos a leer el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Dios. De Dios, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si yo leo este versículo fuera de contexto, la gente me diría, estamos hablando de Dios, creador del universo. Pero el contexto nos dice que estamos hablando acerca del Verbo que se hizo carne. El Verbo en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne. Y en el versículo 1, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, la gramática nos dice que estamos hablando del Verbo que se hizo carne. El Verbo que se hizo carne nos dice todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Este es un texto difícil, especialmente para los testigos de Jehová, para quienes Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no Dios. Para ellos Jesucristo no es el Creador. ¿Cómo hacen ellos para empalmar este texto, por ejemplo, en su Biblia y seguir creyendo que Jesús no es Dios? Han aumentado O comas. una palabra, ¿no? Exactamente. Han cambiado comas o cosas. Han aumentado palabras entre corchetes. Si ustedes leen la Biblia de los testigos de Jehová, no dice todas las cosas por Él fueron hechas, sino dice todas las, se abre corchete, demás, cierra corchete, cosas. Así es. Todas las demás cosas por Él fueron hechas. Ah, claro. Todas las demás, diciendo que Él también fue hecho. Claro. Pero que a partir de Él se encargó de hacer las demás. Pero esa palabrita demás no está en el griego. Entonces ellos aumentan palabritas y cambia completamente el sentido de la palabra. Vámonos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses 1, versículo 15 al 20. Este pasaje nos habla de Jesucristo. Sin embargo, se dicen muchas cosas en este pasaje que solamente pueden ser atribuidas a Dios. Versículo 15. Dice, vamos a leer cada uno, leemos un versículo. Empezamos por acá, cada uno un versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien. Vamos a ir repasando algunas de las cosas que se dicen acá. Dice, por ejemplo, Él es la imagen del Dios invisible. El texto dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no es cierto? Entonces, Él es la imagen de un Dios invisible. ¿Por qué es la imagen? Porque tomó el cuerpo llamado Jesucristo, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, toma ese cuerpo. Entonces ese cuerpo se convierte en la imagen del Dios invisible. Luego dice, Él es el primogénito de toda creación. Un momento. Entonces sí fue creado. Primero en rango. Primero en rango. ¿Qué dicen ustedes? Primogénito de la creación, el primer creado. Si es creado no puede ser Dios. No, primero en rango. Complicado, ¿no? ¿Cierto? Vamos a leer el versículo. Vamos a ver el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Jesucristo fue el primer muerto, Resucitado. fue el primer resucitado, pero no fue el primer muerto. No, pues. Entonces, Tampoco fue el primer resultado. sí, fue el de la El único. resurrección. Si te estás hablando de Lázaro, ellos estás hablando de volver a la vida, pero la resurrección que se menciona acá es la transformación de los nuevos cuerpos. La palabra primogénito tiene dos connotaciones, ¿no? Puede ser aplicado al primero que ha sido engendrado, primogénito o primer engendrado, ¿no? Que es una palabra griega. Pero hay otra palabra que se traduce como primogénito, que significa el primero en rango. El primero en rango. Cuando se habla de que Jesucristo es el primogénito de los muertos, no nos está diciendo que es el primer engendrado de los muertos. No nos está diciendo que es el primer muerto. Nos está diciendo que es el primero en rango entre todos los muertos porque Él resucitó. Lo mismo se aplica al versículo 15. Jesucristo no es el primer engendrado, es el primero en rango en toda la creación, ¿no? El primero en rango en toda la creación. ¿Quién es el primero en rango en toda la creación? Dios. Dios Padre. Dios Padre. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios Padre, que es el primero en rango en toda la creación, y al mismo tiempo Jesucristo sea el primero en rango en toda la creación? No lo podemos entender, nuestra cabeza no lo puede comprender, pero lo dice la Biblia. O sea, nos da a entender la Biblia de que así es. ¿Cómo? No sé. Y aquí tiene que ver la ilustración esta de San Agustín. El niño que estaba con el huequito y estaba echando agua del mar, y cuando llega a San Agustín le pregunta ¿qué estás haciendo? Y él le dice estoy metiendo al mar en el huequito, ¿no? Y entonces San Agustín dice ¿cómo vas a meter el mar en el huequito? Y el niño se voltea y le dice ¿cómo vas a entender tú a Dios? ¿Cómo vas a entender tú las cosas de Dios? ¿Cómo puede estar Dios en todas partes? ¿Cómo puede ser Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Cómo puede ser Dios la luz del universo? ¿Cómo puedes entenderlo? No lo podemos entender, nuestro cerebro no lo llega a comprender. Por eso acá también la Trinidad es una realidad. O sea, bíblicamente existe la Trinidad. No tenemos tres dioses. No tenemos tres dioses. No somos triteístas, como dicen los testigos de Jehová. Dicen que somos triteístas porque tenemos tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos un solo Dios. Pero ese Dios se manifiesta de tres maneras diferentes. En funciones como Dios Padre, o en funciones como Dios Hijo, o en funciones como Dios Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo la Biblia menciona que es uno solo. Seguimos leyendo. Versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas.
En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A qué se refiere con invisibles? Cosas que no vemos. Nosotros estamos, es verdad, es cierto, es cierto. Muchas veces hemos hablado de temas así, ¿no sé? Temas que escapan a nuestra realidad. Es decir, hay un mundo invisible donde la Biblia dice que no debemos entrar. Y cuando la Biblia prohíbe que invoquemos a los muertos, nos está diciendo que es posible invocarlos. Nos está diciendo que hay un lugar de los muertos. La Biblia menciona el Hades como el lugar de los muertos, ¿no? La Biblia menciona el infierno. Entonces hay un lugar así. Esto es importante que lo entendamos, porque hay una corriente dentro de la iglesia que niega toda esta realidad espiritual, pero los brujos, las brujas, los mediums, los espiritistas y toda esa gente, claro, debe haber una facción que son unos mentirosos, unos charlatanes, pero hay una facción que no, Sí existe. que sí existe. O sea, existen estas huestes espirituales de maldad, estos niveles, ¿no? A veces cuando uno ve películas o lee series sobre costumbres que tenían los indígenas o los incas o gente en las tribus de la selva que tienen un chamán y el chamán hace milagros, ¿no? O por ejemplo cuando uno lee las historias de los Pieles Rojas, ¿no? que involucraban espíritus y manifestaciones y todo. Tengamos mucho cuidado de decir simplemente, no, todo eso no existe. No, sí existe. Sí existe. Pero no es... ¿Que es del diablo? Es claro, del diablo. No es de Dios. Claro, pero existe. Existe. Es del diablo, pero existe. Por eso cuando la gente piensa que no pasa nada si te reúnes con tus amiguitos a jugar a la Ouija y ese tipo de cosas, no. Para nada. Estamos entrando en terrenos No, que no. espirituales que existen, que son manejados por el diablo, sus demonios, pero que son reales, ¿no? Ahora, dice visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Mientras nosotros nos mantengamos dentro de los caminos del Señor, no nos pueden ni tocar ni hacer nada. Esto es una advertencia simplemente para que no estemos jugando con el diablo y estemos pensando que podemos meternos a investigar y meternos en estas cosas y que no va a ocurrir nada. Sí va a ocurrir cosas. Entonces, pero todo lo creado, sea visible o invisible, y si es invisible no sabemos de qué estamos hablando, todo fue creado por Él. Ahora, dice el versículo, la final, versículo 16, una de las frases más importantes: todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es importante. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y lo hemos repetido muchas veces. El objetivo de la iglesia no son los creyentes, es Dios. El objetivo de un culto no somos nosotros, es Él. El otro día hablaba con una persona, me preguntaba lo siguiente, me decía, si los domingos, las prédicas que hacemos, son demasiado, tienen mucha información bíblica, pero hay gente nueva que llega a la iglesia a quienes le parece demasiada información bíblica y que no están preparados, me dijo. Que hay mucha gente que llega a la iglesia y que espera una información más light, más suave, ¿no? Una información más, digamos, para gente que recién está entrando en los caminos de Dios, ¿no? Y darles una prédica más suave para que sea más digerible por ellos. Y entonces yo les decía, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué hacemos con los creyentes que vienen a la iglesia y que están acostumbrados a recibir una prédica sustanciosa, ¿no? Y luego le pregunté, ¿y hasta qué punto tenemos que preparar el culto e inclusive la prédica
para el agrado de los oyentes. ¿Hasta qué punto? Sé que hay que pensar en el auditorio. Sabemos que hay que pensar en qué es lo que el auditorio puede entender o no. Pero hay un peligro cuando la iglesia comienza a acomodarse para agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué tipo de prédica Dios quiere, no? Pero esto ya lo están haciendo algunos. Así es. Poniendo luces psicodélicas como si fuera un show, un teatro. Así es. Claro. Hay que convertir la iglesia, como alguien dijo por ahí, hay que convertir la iglesia en un lugar donde la gente del mundo se sienta a gusto. Y cuando tú dices eso, dices, bueno, parecería ser interesante. Pero ¿qué es lo que estás diciendo? Estás diciendo es que la iglesia se parezca tanto al mundo para que la gente no sienta que está saliendo del mundo. ¿No es cierto? Y entonces la pregunta es si esto produce realmente un efecto, Un club, ¿no? un club social. Y luego me dicen, no, pero después en los estudios bíblicos ahí le traes la palabra. Entonces es un engaño. Vamos a meterlos en la iglesia para que se sientan cómodos como en el mundo y luego los engañamos con estudios bíblicos para que encuentren la verdad. Eso es un poco... Pero cuando nosotros oramos en la iglesia también, ¿no? Porque pues, querramos o no, aún no ha entrado en nuestro corazón este hecho de que yo voy a la iglesia para agradar a Dios, honrar a Dios, escuchar la palabra de Dios, sino vamos a la iglesia para recibir un beneficio, para obtener un beneficio, ¿no? Siempre repetimos la misma historia cuando esta persona terminando el culto se acercó y me dijo, ¿sabes qué? No me gustó la alabanza, ¿no? No me gustó la alabanza, ¿no? Y yo le dije, ¿a quién le importa? ¿Acaso te cantamos a ti? Nosotros hemos preparado la alabanza para el Señor y que no te gustó la alabanza, qué pena, anda a llorar a tu casa. Pues, o sea, nosotros no hemos hecho la alabanza para ti, hemos hecho la alabanza para el Señor. Y si tú vienes a decirme que no te gustó la alabanza, ¿tú qué te crees? ¿La esposa de Dios? ¿Tú qué te crees? ¿No? Dios en la tierra como para venir a juzgar a los demás, o sea. Entonces, pero a veces en la iglesia, ahora el lunes estamos partiendo, van a haber unas semanas en que vamos a tener diferentes predicadores en la iglesia, ¿no? Y ahí vamos a ver quiénes vienen a escuchar la palabra y quiénes son carlistas que vienen a escucharlo a Carlos. Yo recuerdo allá en Lima que teníamos un grupo de señoras que eran seguidoras de don Alfredo, ¿no? Y por donde Alfredo iba a predicar tenía su grupito de señoras que lo perseguían y se averiguaban, ¿a dónde predica? Va a predicar en Miraflores, ahí llegaban, ¿no? Y ahora le toca a dónde, en Lince, y ahora para Lince iban a escucharlo, ¿no? Eran sus admiradoras, pues, don Alfredo, sus fans, ¿no? Es su Dios. ¿Ah? Su Dios. Exactamente. O sea, es cuando colocas a las personas como los endiosas, ¿no? Pero todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué hay un universo tan grande? O sea, piénsenlo. ¿Cuál es el objetivo de un universo tan grande donde jamás vamos a llegar? ¿Para qué Dios creó un universo? Hay algunos pastores que dicen que el universo fue creado para el hombre. Dice que Dios creó la tierra y luego creó el universo, entonces que en realidad el hombre es el centro del universo, ¿no? Y entonces, y cada vez que aparece una cosa en el espacio, como platillos voladores o cosas así, la respuesta es diablo, ¿no? Diablo, todas las cosas son del diablo. Pero ¿por qué crea Dios un universo tan grande cuando ni siquiera lo podemos ver? Las fotos que vemos nosotros de la NASA, de las galaxias, tienen unos telescopios gigantescos. O sea, si tú sales en la noche y miras el cielo, ¿qué cosa ves? Unos puntitos, unas estrellitas, es lo más que puedes ver, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios va a crear un universo tan grande donde los seres humanos jamás vamos a llegar? Hay áreas del universo que están tan lejos que jamás, ni generaciones de generaciones de generaciones, llegaríamos a ver eso que está allá. ¿Por qué Dios creó un universo tan grande? Porque no lo creó para nosotros, lo creó para Él. Lo mismo con los océanos, ¿no?
los Se océanos. han descubierto pulpos transparentes. Una Cosas que belleza. antes no se sabía. En lugares donde el ser humano no puede ni llegar, ¿no? Lo más maravilloso, lo que siempre hablo del pez espada. El pez espada en el mar cambia de color, entre azul, verde, plomizo. Es una belleza. Ver el pez espada nadando es bellísimo. Cuando lo pescas y lo sacas del mar, se convierte en gris. No me interrumpas. Salud. Se convierte en gris. O sea, lo sacas al pez espada y ya está gris, está plomo. Ya no tiene colores. Perdió su belleza. Pero cuando está en el mar, pero nosotros no vivimos en el mar. No, porque Dios le dio esa belleza no para nosotros, sino para Dios mismo. Dios puede verlo. Nosotros estamos en la superficie. Entonces, toda esta grandeza de Dios no fue creado para nosotros, fue creado para Él. Y esto es importante porque esto tiene que llegar a todos los aspectos de mi vida. El humano y el humanismo nos ha hecho creer que todo gira alrededor nuestro. Nosotros somos el centro de la historia. Y la verdad es que no, es Dios el centro de la historia. Cuando yo abro la palabra, cuando yo oro, no es por mí, es para honrarlo a Él. Cuando veo un estudio bíblico, cuando voy a la iglesia, cuando doy mi ofrenda, cuando ayudo en la cafetería, cuando ordeno las sillas, cuando pongo un micrófono, no es por nosotros, es por Él. Y por eso cuando yo me levanto en la mañana, los domingos, hace un tiempo atrás escribí, ¿no? Hoy no es tu día. Hoy no es día de los creyentes para reunirse en la iglesia y ser amiguitos y tomar café. Hoy es día del Señor. Es su día, suyo. Y yo lo aparto para Él. Y voy a la iglesia para honrarlo a Él. Es Él el centro de hoy día, no yo, Él. Y ojalá los pastores preparen sus predicas pensando en eso también. Seguimos. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Antes que el universo fuese creado, Él ya estaba. Luego dice, y todas las cosas que pasan en Él subsisten. Es decir, es Dios el que le da vida y sostiene este mundo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, porque fue el primer resucitado, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo sea el que está por encima de todos. Una reunión, un culto, una celebración, tiene que exaltar a Dios por encima, a Jesucristo por encima de todos nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora regresamos a Juan capítulo 1 para continuar con los siguientes dos versículos. Juan capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Léelo, por favor. Un segundo. Juan 1, 4 y 5. 4 y 5. Dice, la luz, no, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Empecemos por la vida. Cuando le decimos a la gente dónde está la vida, ¿hay que disfrutar la vida o no hay que disfrutar la vida? La vida es una. La vida es una, ¿no es cierto? ¿Hay que disfrutar la vida o no?
Solo se vive una vez, solo se vive una vez, ¿no? Entonces hay que disfrutar la vida. ¿Dónde vas a encontrar la vida? ¿Dónde vas a encontrar esa vida que estamos buscando? Entonces la gente va a decirte, bueno, lo vas a buscar en las fiestas, en la juerga, en el placer, en el dinero, en la riqueza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Resulta que cuando tú hablas con toda esta gente, después, gente que ha pasado por todo eso, que te dicen que todo eso es vacío, temporal, efímero. Te vas a una fiesta, te preocupas por la fiesta, te arreglas, te vas a la peluquería, no te atiende Andrea, te hace todo un moñoso por acá, y entonces te vas y te maquillas y el vestido nuevo, y luego llegas a la fiesta a las 8, 9 de la noche, cuando de repente son las 3 de la mañana y pasó así, y ya te fuiste a tu casa y se terminó la fiesta, se terminó. ¿Y qué pasó? Se fue, ya pasó. Esa gran fiesta que esperabas, de repente se pasaron en 5 o 6 horas, se pasó más rápido de lo que tú imaginabas, ¿no? O el uso de drogas o el uso del alcohol. A mí me llama la atención esto del alcohol, en el sentido de que a veces veo en las reuniones de los jóvenes que si no hay alcohol no se divierten, que tiene que haber alcohol, tiene que haber alcohol. Yo digo, realmente, ¿cuál es el efecto del alcohol que hace que la gente necesite tomar el alcohol? Probablemente se desinhiben, ya no tienen miedo a soltarse, ¿no? Pero es impresionante cómo el alcohol cumple una función tan importante en una fiesta. Hay que llenar de alcohol a la gente y yo digo, ¿se divierten? ¿De verdad se divierten? Cuando yo fui a mi fiesta de promoción, unos amigos, nosotros éramos chibolos, pues chiquillos, ¿no? Mi fiesta de promoción yo tendría, ¿qué cosa? 16 años, por ahí. Y entonces en la fiesta de promoción llegaron dos, tres amigos míos que habían buscado una pareja en el mismo colegio. Nosotros estábamos en quinto y él le pidió a una chica de cuarto de secundaria que fuera su pareja, ¿no? Pero era la chica más guapa del colegio, era guapísima, ¿no? No voy a decir los nombres ahí, pero era guapísima. Y todo el mundo estaba atrás de ella porque ella era la belleza andante en el colegio, ¿no? Y mi amigo logró que ella aceptara ir con él al viaje, a la fiesta de promoción. Entonces llegaron a la fiesta de promoción, sacaron sus botellas de whisky, que a los de 16 años era wow, ahora sí. Él y 2 amigos más se fueron en una camioneta solamente a tomar la botella de whisky, dejaron a sus parejas en la fiesta y luego regresaron después de 1 hora. Borrachos, se sentaron y se durmieron. Y despertaron al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, cuando estábamos tomando desayuno. Y las chicas que habían ido con ellos tuvieron que bailar con nosotros para poder estar en la fiesta. Y cuando tú le preguntas a ellos, ¿qué tal tu fiesta de promoción? Lo único que tienen es el recuerdo cuando se subieron a la camioneta a emborracharse y despertaron al día siguiente a la hora del desayuno. Esa es su fiesta de promoción. Y ese es el vacilón de la... Entonces, cuando la gente busca la vida, encuentras en eso la vida, o lo que pasó con Bill Gates, ¿no? Cuando un muchacho le pregunta a Bill Gates, yo quisiera tener el dinero que usted tiene para comprar cualquier cosa. Entonces Bill Gates le dijo, ¿para qué? Claro, con el dinero que usted tiene puedo comprar una compañía petrolera. Y Bill Gates le preguntó, ¿para qué quieres comprarte problemas? No entiendo. ¿Cuál es el objetivo de comprarte una compañía petrolera y tener problemas y problemas y problemas de administración, venta, compra, distribución, personal, despido? ¿Para qué? Entonces, ahí fue cuando él dijo que la vida de una persona cambia con $6 millones, dijo. Bill Gates dice que con $6 millones te cambia la vida. Que por encima de los 6 millones, empiezas a morir. Porque ya no tienes sueños para alcanzar, porque todo lo puedes comprar. Entonces, tener por encima de eso. Y la gente dice, toda la gente que tiene dinero dice lo mismo. El dinero no compra la felicidad.
Pero todos los que no tenemos dinero, seguimos creyendo que sí. ¿Entiendes? Es decir, los que no tenemos el dinero, seguimos creyendo que con el dinero sí vamos a tener la felicidad. Los que tienen el dinero dicen que no es así, pero nosotros no les creemos. Porque nosotros cuando tengamos el dinero sí vamos a ser felices. Y la verdad es que si conseguimos el dinero, descubrimos que ahí no está la felicidad. Que pudimos haber empezado a ser felices mucho antes, ¿verdad? Entonces, si la vida no está en el dinero, no está en el alcohol o no está en el poder, ¿en dónde está? Y la Biblia dice, la vida está en Él. Porque el corazón del hombre fue creado por Él. Y solamente cuando el corazón se encuentra con su Creador, encuentra la felicidad. Y en Proverbios es Proverbios, ¿no? Donde dice, es uno de mis versículos favoritos, pero no me acuerdo bien esto, no quiero ser pobre para no insultarte y no quiero tener abundancia para olvidarme de ti. Ese es materialmente hablando, es lo perfecto, ¿no? Así o sea, es. Tener lo suficiente, No me des. no me des. No me No me des des tanto. pobrezas ni riquezas, Así es. manténme del pan necesario. Ahí está. No sea que me sacie y te niegue y diga Exacto. quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Exacto. Así es. O sea, hablando materialmente, porque Exactamente. ¿Cuál es? Proverbios 30, pero el 30 del 8 al 9. sí, Vamos a leerlo otra vez. para mí es la base de las cosas materiales. Así digamos, es. ¿no? Proverbios 30, Dame los 8 y 9. Desde que lo encuentren para leerlo otra vez. Ah, Tengo acá bien no, marcado. de verdad que ese es mi... Sí. Es algo maravilloso. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Proverbios 30, 8 al 9. ¿Lo tienen? A ver. Vamos a leerlo otra vez. Chantal, creo que toca. A ver, Chantal. Aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan necesario. No sea que una vez satisfecho te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, esta es la vida, ¿no? Esta es la vida. Ahora, y esto es importante. Según este texto hay un encadenamiento de palabras. Dice, en él estaba la vida, pero luego encadena, dice, y la vida es la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Vida, luz, tinieblas. Esta es la mejor descripción de lo que es la conversión. La conversión, lo que ocurre en el corazón de una persona que llega a conocer al Señor. Empieza recibiendo vida. Dice la Biblia, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice la Biblia que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿No es cierto? Entonces, cuando uno realmente llega a conocer al Señor de verdad, la primera cosa que ocurre en mi vida es que yo recibo vida espiritual. Pero esa vida espiritual no se queda ahí, se convierte en luz. Se convierte en luz. Y la luz comienza a desplazar las tinieblas que tengo en mi corazón. La luz comienza a desplazar las tinieblas que hay en mi corazón. Este es el proceso de conversión. Cuando decimos que una persona recibe a Cristo en su corazón, ¿cómo sabemos que realmente es hijo de Dios? Que se ve un cambio en su actitud. Su vida cambia. Es simple. Tú tienes que ver en esa persona la vida espiritual. Vida, y la vida se convierte en luz, y la luz desplaza las tinieblas. Si yo no veo que las tinieblas están siendo desplazadas del corazón de una persona, si yo veo que, y mira, viene al estudio bíblico, y viene a la iglesia,
y canta y participa del coro y ayuda en la cafetería y hace todo. Pero yo no veo en su vida personal, que este proceso de la vida de Dios que está llenándote y esta vida va desplazando las tinieblas porque se convierte en luz dentro de ti, sino que te mantienes en tu círculo igualito, eres tú el de siempre, nunca cambiaste, nunca cambiarás, tú sigues siendo ¿no? Yo he conocido gente en la iglesia, por ejemplo, que eran buenos amigos. En el Perú le decimos patas, cuando son buenos amigos, ¿no? Entonces éramos buenos patas, ¿no? Y venían a la iglesia de vez en cuando venían. No venían siempre, pero venían de vez en cuando. Y todos los conocíamos. Todos eran parte del grupo que iban a los campamentos de jóvenes, eran parte de la reunión de jóvenes, pero siempre les notabas que ellos eran parte, pero a la vez no eran parte. Ellos estaban en el grupo, conocían a la gente, eran amigos, pero nunca veías en ellos que había una actividad del Espíritu Santo, no había eso, ¿no? Y estábamos sentados en el campamento, cantando, se conocían las canciones, pero tú sentías que en él no había un progreso del Evangelio. La descripción de una persona cristiana que se ha convertido al Señor es que en el momento de su nacimiento espiritual recibe una infusión de vida de parte de Dios. Esa infusión de vida se convierte en luz y esa luz desplaza las tinieblas. ¿Qué pasa si no lo veo en mi vida? ¿Qué pasa si yo no veo este proceso en mi vida? ¡Qué bueno! Es bueno, porque significa que todavía no he encontrado al Señor y que tengo que buscarlo con más intensidad. Tengo que buscar más al Señor hasta que este proceso se dé en mi corazón. Mientras este proceso no se dé, aún no he recibido la vida. Solamente soy un religioso, soy un asistente, soy un convencido, pero no soy un convertido. Entonces, si yo soy de los que van a la iglesia o se reúnen con grupos cristianos, pero no veo en mi vida esto, no veo esta realidad, no veo que haya vida de Dios, no veo que esa vida sea luz, no veo que esa luz vaya desplazando las tinieblas en mi corazón, no lo veo. Tus intereses cambian. Claro. Si antes te interesaba solo la juerga, la fiesta, ahora ya no tanto. Mi vida cambia. Prefieres estar con la gente con la que puedes compartir, Claro. y hacer una fiestita santa, digamos. O sea, Sí. entre la gente, y ya no esas fiestas locas que, ¿no? Claro. Pero sea, veo lo intereses es cambian. lo que hay en el corazón. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Hay este proceso? No hay. ¿Qué pasaría si te cambias de iglesia? Lo mismo. Si dejas de ir a la iglesia 6 meses, ¿qué pasa? Nada. Sigue siendo lo mismo. ¿No? Ese tipo de gente que, oye, tenemos este fin de semana, tenemos una reunión especial en la iglesia, vamos a hacer un almuerzo latino. Hace meses que no viene, pero viene. Viene al almuerzo latino porque, ¿me entiendes? Es amigo nuestro y se sienta con nosotros y escucha el mensaje, y qué bonito. Y luego deja de venir también otro tiempo, no importa, su corazón no está alterado, pero no ves en su vida una transformación. Esto es importante, que entendamos para nosotros mismos, para que busquemos al Señor con más intensidad, para que no dejemos de orar por nuestros hijos hasta que conozcan a Dios de esta manera. Porque nuestros hijos se van a criar en la iglesia, en el ambiente cristiano, van a saber el idioma, el lenguaje, saben cómo comunicarse, saben cómo decirle a la gente que parecen cristianos, porque lo van a aprender, pero nunca debemos dejar de orar hasta que nuestros hijos tengan este tipo de conversión. Entonces la definición de conversión es simple. Recibes la vida de Dios que se convierte en luz y la luz de las tinieblas resplandece. Ese es el proceso en el corazón de una persona convertida. Ahora, vamos a leer un pasaje que es precioso, que está en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2, 15.
quién le toca? Apuntando tranquilamente. Yo. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muy bien. Si hay un proceso de luz de Dios en mi corazón que desplaza las tinieblas en mi vida, también ese proceso se convierte en que tú empiezas a alumbrar a la gente que te rodea. Si tú te conviertes también en luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? Es decir, no solamente la luz te ilumina a ti, mas tú te conviertes en un medio de alumbrar a los que te rodean. El texto dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que si bien es cierto la luz de Dios está en nuestro corazón, no podemos vivir en una burbuja de santidad, ¿no? ¿Qué significa una burbuja de santidad? Cuando llegamos nosotros a Suiza, había gente cristiana que con el afán de proteger a sus hijos de la influencia del mundo, les prohibían ver cierto tipo de películas o cierto tipo de series de televisión. De tiempo en tiempo sale una nueva serie de televisión que es del diablo, o por lo menos suponen que es del diablo. Y yo recuerdo a mis hijos en esa época, una serie, salió Pikachu, es del diablo, decían. Pikachu es del diablo, y todavía decían, y afirmaban, que las frases que decía Pikachu en japonés eran invocaciones a dioses japoneses, ¿no? Invocaciones a dioses japoneses, eran frases en japonés y no sé qué, y no sé cuándo. Y entonces hablé con un amigo que es japonés, ¿no? Y entonces lo llamo y le digo, oye, estoy escuchando esto en la iglesia, ¿tú hablas japonés? Sí, me dicen. Le digo, ¿qué quiere? ¿Ha visto la serie esta? Sí. Me dicen que son invocaciones a los dioses. No, me digo, nada que ver, o sea, son frases ahí que se sueltan de sí, venga, y yo voy a pelear contra ti, y yo te voy a pegar, o sea, la mente de la gente de un afán de proteger a nuestros hijos a veces, o en la misma iglesia, para proteger a nuestros jóvenes, o la misma gente, protegernos en la iglesia, comenzamos a crear un círculo cerrado de protección, donde no entra el pecado, no hay gente del mundo, no hay paganos, no hay nada, somos un grupo cerrado de amiguitos santos, entonces nos protegemos. Pero ¿qué pasa cuando esos niños tienen que salir de esa burbuja de santidad y enfrentarse al mundo? Se los come, el mundo se los come, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que preparar nosotros a nuestra gente? Nosotros tenemos que preparar a nuestra gente a ser santos, pero ser santos en medio de un mundo maligno y perverso. Es decir, la gente tiene que tener la fuerza, tiene que aprender a un evangelio que le diga, tú tienes que vivir en medio de un mundo maligno y perverso, y aún así, dice, ser irreprensible, sencillo, hijo de Dios sin mancha. Si no puedes, si estás con el mundo y no eres capaz, entonces métete en una burbuja de santidad. Es mejor que no peques. Aíslate del mundo, porque eres débil. Es decir, tú eres una persona débil y entonces como cuando estás enfermo, estás débil, entonces te quedas en tu casa, no sales. ¿Para qué? Para que las bacterias no te contaminen. Si no eres capaz de defender tu fe, de plantear tu fe delante de los demás, entonces enciérrate en una burbuja para que puedas vivir en santidad hasta que te mueras, ¿no? ¿Pero ese es el camino de Dios? No, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder.
Y quiere decir que en medio de una generación maligna y perversa, yo no tengo por qué ceder ante una generación maligna y perversa, sino que tengo que tener la suficiente fuerza de corazón y de fe para ser irreprensible, sencillo, la palabra sencillo significa puro, y acá hijos de Dios sin mancha son niños, niños inocentes sin mancha, en medio del cual nosotros resplandecemos en este mundo. Y este es el punto, ¿no? Que es a eso lo que nos llama a Dios con la luz que nos que llevamos en el corazón. No se trata que yo entro y tengo que prender el foquito de mi corazón. Cuando llevo la luz en mi corazón, se ilumina sola. Le repetimos, ¿no? Para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea que no nos manda a aislarnos del No, mundo. en No, absoluto. al contrario, nos manda a estar dentro para hacer luz para ellos. ¿Y cómo vamos a evangelizar si no estamos en Esa contacto Esa con fue Dios? la oración de Jesús, ¿no? Claro. No te pido que Que los los quites quites del mundo, sino que los guardes del sino mal. que los guardes del mal. Claro, ¿no? Esa fue la Ahora, oración. si eso yo lo uso como excusa para meterme al mundo, No. ya ese es otro cantar. No, no. Ya estoy reflejando qué naturaleza tengo. Si a mí el mundo me encanta, me gusta, como decía una vez que escuché a don Alfredo decir, si tú puedes pecar libremente y no se te mueve un pelo en la conciencia, tú eres hijo del diablo, tú no eres hijo de Dios. Tú eres hijo del diablo, tú no eres hijo de Dios. Si a ti te gusta el mundo es porque eres del mundo, pues. ¿No? Si tú estás luchando contra el mundo es otra cosa. Pero si a ti te gusta el mundo, te encanta el mundo y vivir en el mundo y con todas las cosas del mundo, tú no eres del Señor, pues. ¿No? Porque la Biblia es clarísima. Los que aman al mundo no son de Dios. ¿No? Porque el mundo aborrece al Señor. Entonces nosotros estamos acá para hacer luz, ahí donde Dios te ha puesto tienes que brillar. Ahí donde Dios te ha puesto brilla, porque tú eres luz en ese lugar. Y entonces la gente va a reconocer, este es un hijo de Dios. ¿Verdad? Amén. Bueno, ¿listo? Hemos tenido una hora de estudio. Qué increíble se pasa. Ya no tenemos estudio hasta nuestro regreso, que Dios mediante será en octubre, ¿no? Estamos... ¿Qué? No se miente. Estamos de regreso el 13 de junio, o sea, son 3 semanas que no vamos a tener estudios, tomen vacaciones. 13 de junio, sí. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por el tiempo, por la palabra, por lo que enseñas a nuestro corazón. Queremos ser luz del mundo. Queremos brillar donde nos has puesto. Pero necesitamos que esa luz en nuestro corazón alumbre, brille. Y esto solo se da cuando tenemos una comunión personal contigo. Padre, necesitamos que los creyentes de nuestra iglesia brillen como luz. Necesitamos que haya más creyentes en la iglesia que hayan recibido la vida que viene de ti, que se convierte en luz en sus corazones y esa luz desplaza las tinieblas dentro de ellos. Si no pasa esto, Señor, lo único que estamos viviendo es una religión hueca, teórica. Si no tenemos realmente la luz alumbrando nuestros corazones, no entenderemos el mensaje de salvación. Oro por aquellas personas, oh Dios, que aún no han entendido, que no tienen oídos todavía para entender ni oír. Oro por aquellas personas que se creen cristianas, pero viven una simple religión, para que tu Espíritu Santo les hable el conocimiento, les toque el alma y los convierta a ti. Gracias, Padre, cuida del estudio hasta que estemos de vuelta.
Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.